La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que a su juicio sus competencias atentan contra la autonomía política, administrativa y financiera de los municipios. Continúa el debate y ahora en la intervención el asambleísta de Loja, Raúl Auquilla. Esto lo he conversado entre amigos, siempre he manifestado que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización prácticamente es una segunda constitución en el Ecuador, porque regula el funcionamiento de todos los otros niveles de gobierno que están bajo el gobierno central. El 19 de octubre del 2010, pues entra en vigencia el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Y permítanme repetir el nombre. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Un código que regula la organización territorial, no una ley. Y dentro de las competencias de los gobiernos seccionales está elaborar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, mandato de un código, no de una ley. Ya los compañeros que han antecedido la palabra, la mayoría, se han referido a que se creó este código cumpliendo una transitoria de la Constitución del 2008, por supuesto, reuniendo o recopilando diversas leyes que existían en la materia. Ley de régimen provincial, ley de régimen municipal, ley de juntas parroquiales y otras más. Entonces estaba plenamente justificado el Código de Ordenamiento Territorial. Y de pronto, hace unos 2 años, asoma, un poco más, asoma una propuesta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, superponiéndola al Código, dejando prácticamente sin pie que el Código Orgánico de Organización Territorial es también de descentralización y autonomías. Porque esta ley lo que hace es quitarle la competencia a los gobiernos municipales y metropolitanos de la gestión y el uso del suelo. Por lo tanto, la aparición de esta ley pues contradijo totalmente la primera finalidad del Código Orgánico de Organización Territorial COTAD, que era el de recopilar las leyes que había por muchos lados y que estaban dirigidas para los gobiernos seccionales. Y dentro de esta ley se crea la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso del Suelo. Una superintendencia para controlar a los gobiernos municipales y metropolitanos. Si eso no es echar por el suelo la autonomía de los gobiernos municipales y metropolitanos, entonces no se sabe qué es. Si eso no es volver a centralizar el ordenamiento territorial, gestión y uso del suelo, entonces no sé qué es. Es por eso que con esta reforma, quienes la hemos trabajado hasta con pasión, defendemos esa posición. Pero tampoco somos necios. Sabemos que la normativa, pues, o una gran parte de la normativa de la ley de ordenamiento territorial debe seguir regulando acciones
de gobiernos municipales y metropolitanos. Por lo tanto, esa normativa que debe conservarse dentro del proyecto de reforma está tomado en cuenta en la sección planeamiento del uso y de la gestión del suelo. El decir que se deroga la ley es solamente porque es necesario hacerlo, pero la normativa se incluye en este proyecto reformatorio del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Está en la sección planeamiento del uso y de la gestión del suelo. Y hay algo más que creó polémica cuando se aprobó la ley orgánica y que sigue creando aún más polémica ahora en la famosa Superintendencia de Ordenamiento Territorial. En la consulta popular del 2011 se eliminó el 50% de las competencias de la Contraloría General del Estado, porque se eliminó la competencia de hacer las auditorías de gestión. Y solo se la dejó a la Contraloría como una oficina de contabilidad estatal. Tal vez eso medio le daba un rasgo de necesidad a crear esta Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Pero ese sesgo de necesidad también fue descabezado cuando el 1 de agosto del 2018 la Corte Constitucional devuelve a la Contraloría su competencia de auditorías de gestión, de realizar auditorías de gestión. Entonces ya no es válido el argumento que dice que debe seguir existiendo la superintendencia, porque entonces ¿quién controla la gestión y uso del suelo que deben realizar municipios y gobiernos metropolitanos? No, municipios y gobiernos metropolitanos tienen su propio organismo de control, que es la Contraloría, a quien se le ha devuelto a través de la Corte Constitucional, pues la capacidad de realizar auditorías de gestión. Así que sí tiene quien los controle. Y además, autoridades de los gobiernos municipales y metropolitanos son electas por el pueblo. Por lo tanto, el pueblo es el juez natural de quienes integran esos gobiernos municipales y metropolitanos. Y el pueblo tiene la capacidad constitucional de revocarlos si cumplen mal con su gestión o con sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Ahí está la mejor sanción, ahí está la mejor superintendencia, y no debe estar una superintendencia que en ese tiempo todos decíamos es política. Es para que desde el gobierno central se pueda controlar a los gobiernos municipales y metropolitanos que no eran afectos a ese régimen. Por ello, nuestra posición como asambleístas que integramos la anterior Tiene un minuto, asambleísta. Comisión de Gas, muchas gracias, compañero presidente, es mantener esa propuesta. La normativa de la Ley de Organización Territorial pasa a una sección de este proyecto de reformatorio del COTAD y se elimina la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, para lo cual es necesario derogar la ley que lo creó. Muchísimas gracias. Intervención del asambleísta Raúl Auquilla, representante de la provincia.